Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología de la placa ateromatosa. Entonces, comenzamos diciendo que el endotelio vascular se considera actualmente como un verdadero órgano. El revestimiento endotelial de eh, la parte interna de los vasos es una sola capa que actúa como un receptor y transmisor de señales, que a su vez es el órgano quizás más grande de la economía, y que las células unidas entre sí ancladas a la matriz subendotelial. Las funciones constitutivas del endotelio básicamente es una barrera selectiva. De acuerdo al tamaño y carga eléctrica, permite el intercambio de líquidos, electrolitos, nutrientes, oligoelementos. Regula el tono vasomotor, según obviamente el equilibrio que hay entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Regula la proliferación de células mesenciales mediante inhibidores y promotores. Regula la respuesta inmunitaria mediante la regulación de leucocitos que se adhieren o no se adhieren a la pared. Regula el metabolismo de las lipoproteínas porque interactúan con ellas, que están cargadas ricas en lipoproteínas y triglicéridos, y tiene efecto importantísimo en la regulación de la homeostasis, porque normalmente es antitrombogénica, anticoagulante y fibrinolítica. Vamos a hablar de un poco de las sustancias, mencionar las sustancias vasodilatadoras que tienen que estar en equilibrio con las sustancias vasoconstrictoras. El principal vasodilatador conocido es el óxido nitroso, la prostacyclina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio y otras sustancias como bradiquinina, trombina, sustancia P, histamina, y los vasoconstrictores serían la endotelina, lo que es la angiotensina, todos los derivados de la conversión de enzima convertidora a angiotensina, que finalmente es la angiotensina 2, el tromboxano y la prostaglandina H2. Estos son los otros vasoconstrictores, que sería el tromboxano A2 y la prostaglandina H2, que tiene un efecto básicamente vasoconstrictor, hiperproliferador y procoagulante también. Aquí tenemos entonces que el endotelio produce sustancias vasodilatadoras, que esas sustancias vasodilatadoras básicamente es el óxido nitroso, que es, hay unas fuerzas de rozamiento que pueden estar mediadas por estrógenos, que al final lo que se produce es óxido nitroso, y que eso a su vez aumenta el GMP cíclico, y lo que ocasiona es una disminución del calcio en la pared vascular. Obviamente calcio menor en la pared vascular es vasodilatador, que a su vez disminuye la adhesión y agregación plaquetaria, que produce ADP, serotonina y trombina, que la prostaciclina I2 tiene efecto por estímulos mecánicos y químicos, que actúa por la vía del ácido araquidónico y que a través de la ciclooxigenasa produce prostaglandina, y que la mediación de este lado es por AMP cíclico, que inhibe la activación pero no la adhesión. Está el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que tiene efecto sobre el lecho coronario, disminuyendo el calcio intracelular, aumentando la conductancia del potasio, hiperpolarizando, y que existen otras sustancias como bradiquinina, trombina, sustancia P, histamina, que tienen un efecto vasodilatador también. El otro lado son los vasoconstrictores, que son básicamente la endotelina, que tiene un efecto mediado por el inositol fosfato 3 y el diacilglicerol, que lo que hace es liberar calcio al citosol, y la proteínquinasa, que aumenta el calcio citosólico y que por ese mecanismo causa vasoconstricción y metropía positiva y tiene un efecto arritmogénico y mitogénico. La angiotensina 2 está mediada por la enzima convertidora de angiotensina, que a su vez inactiva la bradiquinina, que recuerden que la renina se produce en el riñón, el angiotensinógeno que se produce en el hígado lo activa y se produce angiotensina 1, y que es la enzima convertidora la que la convierte en angiotensina 2, que a su vez va a actuar
por medio del aumento del calcio citosólico, y es una sustancia básicamente vasoconstrictora que estimula a su vez el tono simpático y que tiene efecto obviamente de hiperproliferación también. Otros, tromboxano y prostaglandinas H2, son vasoconstrictores e hiperproliferadores y procoagulantes. ¿Qué pasa con disfunción endotelial y patología cardiovascular? Entonces tenemos un endotelio que disfunciona por patologías como, por ejemplo, lo que ocurre en la isquemia reperfusión y el síndrome de aturdimiento miocárdico, en el paciente con síndrome metabólico, en el paciente con falla cardíaca, en el paciente que tiene inflamación vascular, por ejemplo, estados de shock séptico y eso, los pacientes que tienen disfunción microvascular, los pacientes que tienen coagulopatías, los pacientes obviamente que hacen vasoespasmo por diversas sustancias, por ejemplo como la cocaína, las anfetaminas, los pacientes diabéticos es el caso más frecuente junto con la hipertensión arterial, el tabaquismo, y podemos decir lo siguiente: existen factores de riesgo modificables que pertenecen a los factores para enfermedad aterosclerótica, estarían unos especies exclusoras que son los factores no modificables y otros que serían los no tradicionales. Dentro de esos factores frecuentes estaría el sedentarismo, la hipertrofia ventricular, la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Y podemos hablar dentro de que son todos aquellos factores que pueden ocasionar, que se pueden prevenir modificándolos y que al final, si no se modifican y se perpetúan, ocasiona básicamente un aceleramiento de la aterosclerosis. Aquí están los más importantes: tabaco, hipertensión, dislipidemia, obesidad, diabetes, alcohol, factores hereditarios, factores hematológicos, estilos de vida como el sedentarismo, y de pronto faltarían factores emergentes como la hiperhemocisteínemia, la hiperlipoproteína A, la hiperapoproteinemia B, de pronto algunos factores infecciosos. Entonces uno podría decir que la disfunción endotelial puede terminar a su vez también junto con la hipertensión elevando cifras funcionales, dañando órganos blancos como corazón, riñón, retina y cerebro, disminuyendo la producción de óxido nitroso, aumentando el tono vascular, disminuyendo el efecto antiplaquetario, produciendo pérdida de las acciones inhibitorias antiproliferativas y antimitógenas, y que hay efectos sobre disminución del óxido nitroso, hay aumento de la endotelina, que en última lo que ocasiona es aumento de la permeabilidad, aumento del tamaño del volumen de las células endoteliales y aumento de la tasa de replicación celular, que esa hipertensión también per se lleva alteraciones vasculares, como una alteración en la adaptación, como una hipertrofia de la túnica media, como una disminución de la distensibilidad, lo que ocasiona aumento más de la tensión arterial y hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente sobre el flujo coronario es disminución con disminución de la reserva coronaria. Aquí podemos ver algunos efectos de la hipertensión. La hipertensión básicamente ocurre en el 25 a 30% de los adultos, que además daña órganos blancos. La manifestación más precoz es la disfunción endotelial, que a su vez es una de las predisposiciones a que se acelere el fenómeno aterosclerótico y a que ocurran los daños en órganos blancos. Hay una disminución del óxido nitroso y las consecuencias son las que mencionamos ahora, como aumento del tono vascular, disminución de la actividad antiplaquetaria y aumento de la hiperproliferación. Resultado final, aumento de la vasoconstricción y una alteración en la circulación coronaria. Aquí entonces muchos de los efectos de la hipertensión, hay factores hemodinámicos y humorales, está mediado por genes que susceptibilizan a la aparición de las alteraciones y por alteraciones del medio ambiente que en últimas van a llevar a lo que hemos mencionado: disfunción endotelial y cambios morfológicos y cambios sobre el músculo liso. Esa adaptación vascular mediante el aumento del cociente media luz, túnica media luz,
ese cociente entre grosor de la túnica media vascular y el diámetro de la luz. En fase temprana de la hipertensión, los primeros cambios mantienen la integridad, pero con el paso del tiempo van ocasionando isquemia, anomalía en la función de los vasos, disfunción de la reserva vascular y lesión de órgano blanco. Esto hablando sobre los cambios arteriales que suceden en hipertensión, en diabetes, en tabaquismo, en dislipidemia. Hay alteraciones en las arterias de gran calibre y pequeño calibre. Hay hipertrofia de la túnica media. Hay expansión de la túnica media hacia la luz del vaso. Hay pérdida de la compliance o la capacidad que tienen las arterias para vasodilatarse y albergar sangre. Y hay una capacidad de las arterias para amortiguar oscilaciones de la presión intravascular, lo que ocasiona al final es un aumento más de la presión arterial con una sobrecarga cardíaca y una hipertrofia ventricular izquierda. Por el lado de la microvasculatura, en últimas hay un acortamiento del endotelio, se pierde la capacidad para volver al estado normal y al final es una disminución del flujo sanguíneo regional. Aquí está, en arterias coronarias se reduce el flujo, se reduce la reserva de esas arterias coronarias, esas reservas aseguran aporte adecuado de oxígeno y en el miocardio obviamente durante la fase de estrés o esfuerzo aseguran que el paciente pueda soportarlo, pero como está disminuida, el paciente al final puede terminar con una isquemia miocárdica, una muerte súbita, o lo que llamamos el síndrome X del corazón, que es una enfermedad microvascular o síndrome plurimetabólico del corazón. La disfunción endotelial incide sobre órganos, por ejemplo el shock séptico, las endotoxinas. En el cáncer ayuda del endotelio provoca angiogénesis, las coagulopatías, la inflamación, la falla cardíaca. En últimas, lo que hemos mencionado, disminuye la expresión del óxido nitroso con moléculas anormales atípicas de óxido nitroso que son vasoconstrictoras, no vasodilatadoras, y en la inflamación se expresan moléculas de adhesión que lo último, o mejor lo que ocasionan es mayor disfunción, mayor adhesión, mayor hiperproliferación, y en coagulopatías hay disfunción de la homeostasis endotelial. ¿Qué pasa con placa ateromatosa? Vale mencionar que una buena parte de estas diapositivas han sido sacadas de esta presentación. Y entonces tenemos una teoría lipídica donde dice que básicamente la aterosclerosis es producida por una proliferación celular de la íntima como una forma de inflamación de bajo grado y como una reacción al aumento de las lipoproteínas. La teoría de la incrustación, que es trombos compuestos por plaquetas, fibrina y leucocitos, se van acumulando y van haciendo que esto crezca y van formando más placas. La teoría biogénica se asocia con la participación activa de las células musculares en las que más participan. La teoría mutagénica considera que la mutación de una célula muscular lisa de la pared inicia todo el fenómeno morfológico propio de la aterosclerosis y que la causa propiamente de la mutación se desconoce. La teoría bioquímica es la existencia de alteraciones en la permeabilidad del endotelio con subsecuente entrada de lipoproteínas y otras sustancias plasmáticas. La teoría trombogénica habla de la formación de un trombo a nivel del endotelio, que es el que inicia todos los acontecimientos con acumulación de lípidos y alteración morfológica. La hemodinámica es la que explica, por ejemplo, la hipertensión, esas fuerzas generadas por sangre en movimiento y mayor turbulencia, sobre todo en los sitios que hay ramificación de las arterias. La teoría mesenquimatosa que indica que diversos factores lesivos, hipertensión, estrés, dieta, diabetes, ocasionan alteración del metabolismo del mesénquima con una hiperproliferación. La enzimática es por liberación de metaloproteasas que lo que hacen es romper la fibrosis y hace que aparezca obviamente el fenómeno aterosclerótico. La monoclonal sostiene que las lesiones ateroscleróticas son respuestas hiperplásicas o neoplásicas a factores bioquímicos. Yo diría que son todas las teorías juntas las que explican en último que el fenómeno se acelere o vaya lento o haya un fenómeno agudo. La infecciosa habla de que, por ejemplo, infecciones por citomegalovirus, el Helicobacter pylori, puede estar ocasionando esas infecciones, alteraciones en la placa lipídica y puedan desencadenar todo el fenómeno aterotrombótico. Y la inmunológica, un daño alérgico a la pared arterial sea la causa de todos estos fenómenos ateroscleróticos. Entonces el primer fenómeno es la estría grasa, que dicen aparece casi desde el mismo momento del nacimiento, y que la placa es núcleo lipídico rodeado de capa fibrosa.
y que hay sintetizados por los macrófagos y por las células mesanquiales que migran a la íntima. Y aquí podemos ver una secuencia. Un daño endotelial, hay una respuesta protectora que lleva a la producción de moléculas de adhesión, hay atracción de monocitos y linfocitos T que se adhieren a la superficie pegajosa, migran al espacio subendotelial. Esa migración hace que los macrófagos atrapen el LDL y colesterol oxidado, se forman las células espumosas, que no es más que macrófagos llenos de lipoproteínas de baja densidad, y en últimas es la que forma la estría lipídica y la placa ateromatosa. Un poquito acá explicando esto, el proceso aterogénico ocurre por una disfunción endotelial en respuesta a factores genéticos, bioquímicos, hemodinámicos que hemos mencionado y que hay influenciado por otros factores de riesgo. El más frecuente es la hiperlipoproteinemia, que en un tiempo puede dañar endotelio y facilita el paso hacia la subíntima, que esta influencia de factores de riesgo altera la arquitectura endotelial, hace que la célula sea más pegajosa, el monocito se adhiere a la pared, hay moléculas de adhesión como la BCAM, la MCP y el MCSF, facilita la unión y migración del monocito a la íntima, se activa el macrófago, se fagocita el LDL, la LDL no se une a su receptor para su transformación, se liga al receptor scavenger o basurígeno, no cierra la compuerta e incorpora cada vez más LDL, se forma célula espumosa que ya lo explicamos, y el macrófago libera interleuquinas que hacen que venga más macrófagos, más migración de monocitos, hay hiperproliferación de la túnica media y al final facilita la proliferación y liberación de macrófagos. Aquí está. Normalmente el músculo liso es contráctil o puede ser vasodilatador o vasoconstrictor. Esa migración de media a su endotelio ocasiona cambios en el fenotipo sintético del músculo liso. Hay hiperproliferación, captan LDL, colesterol, colágeno. Hay hiperproliferación, cubre el núcleo lipídico con una capa fibrosa, se forma la placa aterosclerótica. En la medida en que esa capa sea gruesa y no sea fácilmente rota, pues puede haber placa, pero no se rompe y no hay evento vascular. Pero si progresa y ese núcleo se necrosa, puede ocasionar trombos, y esos trombos se producen depósitos de matriz que finalmente ocasionan oclusión y eventos vasculares. Aquí está la disfunción endotelial, se caracteriza por una serie de cambios tempranos como el aumento de permeabilidad endotelial, regulación, atracción de la molécula de adhesión, atrae monocitos, leucocitos, se meten dentro de la subíntima, dentro de la pared. Aquí estamos viendo entonces esas alteraciones, monocitos se atraen, van pasando, se forman macrófagos, van fagocitando lipoproteínas, aumenta la permeabilidad, aumenta la adhesión, disminuye la vasoconstricción. El fenómeno sigue avanzando y se forma la estría lipídica, que es la primera lesión reconocible de la aterosclerosis y es causada básicamente por agresión de células espumosas que progresivamente se van formando en la subíntima, y esto obviamente hace que el endotelio sea más pegajoso. Aquí está, células que pierden su solución de continuidad, un monocito que va aumentando la célula espumosa, ese monocito se transforma en macrófago y ese macrófago fagocita células espumosas que progresivamente atraen más leucocitos como los linfocitos, que a su vez también liberan moléculas de adhesión y que esto puede activar obviamente la proliferación de músculo liso que va englobando más esta lesión, se va acumulando más lípidos, hay músculo liso que también va migrando hacia la íntima, ¿sí? Y aquí esa acumulación de lípidos puede llevar a muerte celular programada o apoptosis. Aquí está esta activación de macrófagos, hay disminución de los receptores scavenger o vasoviégenos y hay liberación de radicales libres con mayor atracción de moléculas de adhesión, de leucocitos, de monocitos, de linfocitos. Y entonces aquí están las diferentes etapas de la placa ateromatosa. El grado 1 no se ve ninguna lesión sobre el endotelio, el grado 2 se acumula más célula espumosa, el grado 3 hay alteración de la
matriz extracelular, en el grado 6 básicamente se rompe el endotelio y entonces en estos grados que ustedes ven acá, prácticamente el paciente está asintomático y en los grados 5 y 6 los pacientes ya pueden estar haciendo, por ejemplo, en las coronarias una angina estable o inestable y en una fase 6 que se rompe una angina inestable o un infarto de miocardio. Aquí está la placa fibrosa, que entre más gruesa mejor, pues menos fácil se rompe, pero cuando el centro se vuelve necrótico por crecimiento desmesurado de la placa, pues la ruptura de esta cápsula fibrosa es mucho más fácil y mucho más fácil que ocurra el evento. Resultado final, entonces, formación de trombos, inflamación de la pared. Aquí está todo el fenómeno inflamatorio que ocasiona sus macrófagos incrementados sobre la pared, liberación de citoquinas, que es el núcleo de la capa ateromatosa, y describiendo todos los fenómenos que ocurren. Al final mire que esto se va levantando y va formando obviamente todo lo que es esto que sería la placa ateromatosa, recubierta obviamente por tejido fibroso. Esto básicamente estamos repitiendo. Una placa vulnerable es aquella placa más que tiene una capa fibrosa más delgada, que haya más necrosis, que haya más disrupción de la pared y obviamente el lumen se va encerrando y la posibilidad de que ocurra un fenómeno tromboembólico es mucho mayor. La activación de macrófagos atrae obviamente plaquetas, fibrina y trombina, y esto es lo que ocasiona todo el fenómeno tromboclusivo. Ruptura de placa, en este caso una angina inestable, y cuando el fenómeno se ocluye completamente, un infarto del miocardio. Entonces aquí está la secuencia, una lesión inicial inflamatoria con infiltración de macrófagos, la formación de una estría grasa que es por acumulación de esos macrófagos con células escumosas, formación de placa ateromatosa con un núcleo lipídico extracelular, un fibroateroma, y cuando esto se rompe entonces aparece la complicación, el fenómeno oclusivo, que es lo que hace que se exprese clínicamente. Creo que con esto hemos podido concluir la gran explicación de la fisiopatología de la placa y lo que explica la mayoría de los problemas clínicos en medicina, que es lo que finalmente da la mayor cantidad de patologías que son las enfermedades cardiovasculares, sea el infarto de miocardio, la angina inestable, la muerte súbita, la angina estable, las arritmias, la falla cardíaca o los fenómenos tromboclusivos o vasculoclusivos a nivel sistémico que ocurren en cualquier parte de la economía. Muchas gracias.